ahí yo quiero que podamos saludar a nuestro pastor Sergio Celis, presentarlo de manera especial. Él es profesor de la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista en Chillán. Pasó por este campo, ¿verdad? Fue mi pastor, así que tengo el privilegio de haber aprendido a ser pastor con él, ¿ya? Así que le agradezco, Pastor Sergio, que haya podido estar con nosotros. Él tiene un doctorado en teología, particularmente en teología sistemática, y el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver justamente con la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablar particularmente acerca de la divinidad del Espíritu Santo, que hoy día puede señalarse como algunas dudas que existen, pero ya vamos a ir dilucidándolas a medida que nuestro pastor Sergio Celis pueda ir contándonos y hablándonos acerca de este tema. Así que, pastor, le agradecemos una vez más, que el Señor le bendiga y le use, y yo ya me callo para darle a usted el pase. Ok, muchas gracias, Pastor Hernán, que Dios le bendiga, gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos que están conectados. Hay varias personas que yo estimo mucho que están aquí conectadas. Eh, tengo buenos amigos aquí en esta parte del mundo. Así que ahí está mi prima Eloísa. Primero que nada, y un abrazo para ella, que Dios le bendiga. a- También a Felipe, Danilo, que trabajamos juntos, así que una alegría poder verlos ahí, que el Señor está con ellos. Y bueno, y hay varios ahí que logro reconocer que en algún momento compartimos, en algún momento trabajamos. Eh, Nomás está Jan y su esposa, que yo no me acuerdo en este momento el nombre, pero yo sé que compartimos bastante también cuando estuve en la misión. ¿Mm? Sí. Un saludo también para ellos, ¿no? Bueno, sí, vamos a tratar un tema que es importante, que la verdad que también tiene cierto grado de controversia dentro de la iglesia. Han habido algunas discusiones al respecto y es bueno que nosotros podamos revisar, analizar la evidencia bíblica, también algunas citas de Elena de White al respecto, para que podamos nosotros determinar y poder, digamos, tener alguna luz al respecto. Nuevamente yo le digo a mis estudiantes que nosotros tenemos que ser bien honestos en que hay temas que Dios los ha revelado y que, o sea, todo lo que está en la Biblia está revelado para nosotros. Y nosotros debemos estudiar, analizar, evaluar la evidencia bíblica, pero tenemos que reconocer que hay aspectos de la verdad que permanecen ocultos para nosotros. Y yo creo que para en este tema especialmente, nosotros podemos decir muchas cosas respecto a lo que está revelado, pero hay aspectos que no tenemos una revelación completa. De hecho, por ahí hay más de un autor dice que el tema de Dios, ¿no? El conocimiento de Dios es suficiente para creer en Él, para confiar en Él, para poder tener salvación, tener una relación con Él. Pero tenemos que reconocer que nuestra mente finita no puede comprender a cabalidad, completamente, el ser de Dios. En ese sentido, nosotros entramos en este tema con mucha humildad, entendiendo que es un terreno sagrado, santo, y que no tenemos toda, o sea, no podemos tener una comprensión total, cabal, de lo que es Dios, sino que una revelación suficiente que para nuestra relación con Él y para nuestra salvación, ¿no? Entonces, con esa actitud, con ese deseo de que Dios nos dirige y nos oriente, vamos a ingresar a este estudio. Voy a compartir una presentación que preparé para poder guiar un poquito la presentación, digamos, la discusión.
y luego vamos a ir hablando. Entonces, como se habló, vamos a hablar acerca de la deidad, la divinidad, la Trinidad. Vamos a conversar acerca de esa palabra, ¿no? Si es lícito usar o no. Cada uno puede tener su opinión, por supuesto. Yo no pretendo que todos piensen igual que yo, pero yo voy a dar mi opinión al respecto. Y cómo nosotros entendemos lo que la Biblia nos dice al respecto, ¿no? Lo primero, ¿no es cierto?, es que hay que reconocer que no hay ninguna declaración explícita acerca de la Trinidad, ¿no? Y aquí comienzo a usar esta palabra. Muchos prefieren usar deidad o divinidad, ¿no? Cualquiera de estos usos es correcto. Sin embargo, cuando nosotros queremos de manera concreta hablar de tres seres divinos, coeternos, ¿no?, que constituyen la deidad, es bueno poder ser explícitos, ¿no es cierto? Y que la manera en que nosotros entendemos, o que la teología cristiana entiende el tema de los seres divinos, que son uno solo, pero a la vez son tres, es a través de esta palabra, Trinidad, ¿no? Una triunidad de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que decimos es que no hay una declaración explícita donde digamos, ¿no es cierto?, hay un solo Dios, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, y no hay ninguna declaración explícita al respecto. Es por tanto que la idea de la Trinidad se construye a partir de otras enseñanzas bíblicas, o sea, no digamos otras distintas, sino que se construye a partir de varias declaraciones que nosotros creemos que son bíblicas. Y si es posible poder establecer que esas declaraciones son bíblicas, podríamos llegar a deducir que la Trinidad también es bíblica, ¿no? La creencia en un Dios, pero que son tres personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto, no? La creencia en la Trinidad es el resultado, como dijimos, de la unión, de la conjunción de varias afirmaciones que creemos que son bíblicas, ¿no? Entonces, estamos aquí hablando, ¿no es cierto?, con un grupo de hermanos adventistas del séptimo día, que conocen nuestras 28 creencias fundamentales. Nosotros tenemos como creencia número 1 las Sagradas Escrituras, que es la base de toda nuestra enseñanza, y la creencia fundamental número 2 es la de la deidad, Trinidad, ¿no es cierto?, como ustedes quieren llamarle, pero normalmente se conoce como la Trinidad. ¿Ya? Entonces, aunque la palabra en sí no aparece en la Biblia, nosotros creemos que el concepto que abraza, que contiene la palabra Trinidad, sí aparece en la Biblia, ¿ya? Hay muchas cosas que la Biblia no declara explícitamente, pero que cuando uno la va estudiando y va leyendo, ya, que uno llega a una conclusión a raíz de una conjunción de ideas que sustentan una doctrina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas ideas que sustentan la idea de la Trinidad? Primero, que hay un solo Dios, ¿no? Entonces, por eso viene triunidad, ¿no? Porque es un solo Dios. Queremos que la Biblia enseña claramente que hay un solo Dios. Vamos a ver la evidencia. Primero yo voy a mencionar las ideas y después vamos a ver si cada una de estas ideas tiene evidencia bíblica. La segunda idea que nos ayuda a sustentar la idea de la Trinidad es que hay un Dios que es Padre, ¿no? El Padre es Dios, ¿no? Y creo que ninguno de nosotros tiene dudas respecto a esta declaración. Luego está esta declaración que el Hijo es Dios, que hay algunos cristianos y también algunos adventistas que han puesto en duda esta declaración, que el Hijo es Dios. Vamos a tratar de revisar, no nos vamos a enfocar en eso porque es un tema más largo, pero creo que la mayoría de los adventistas del séptimo día van a estar de acuerdo que el Hijo es Dios. Y luego, ¿no es cierto?, está esta declaración, el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Yo creo que la mayoría también va a estar de acuerdo con esto, pero quizás no la definición de Espíritu Santo, eh,
quién es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede variar, pero la mayoría va a estar de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios. Luego, otra declaración que sustenta la doctrina de la Trinidad es que el Padre no es el mismo que el Hijo. ¿Ya? El Padre y el Hijo no son el mismo. Hay algunos cristianos que en la historia han dicho que en realidad es un solo Dios que se manifiesta a veces de diferentes modos, eso es modalismo, pero nosotros generalmente entendemos que eso no es sustentable bíblicamente, ¿no? El Padre y el Hijo son personas distintas, no son el mismo. Y luego el Padre y el Espíritu Santo son personas distintas. Esa es otra de las cosas que deberíamos ser capaces de poder demostrar a partir de la Biblia, para poder sustentar la doctrina de la Trinidad. Y luego que el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, ¿ya? Si nosotros logramos diferenciar que hay tres personas que son distintas entre sí, pero que cada una es Dios, y aunque son varias, ¿no es cierto? Aquí está el tema, que hay una pluralidad, aunque son tres, constituye un solo Dios, entonces podemos decir que la Trinidad, lo que define la palabra Trinidad, entonces es una enseñanza bíblica. Tendríamos que nosotros demostrar cada una de estas sentencias que están aquí a partir de la Biblia para poder decir que la Trinidad es bíblica. ¿Ya? Como le digo, no todos los cristianos están de acuerdo en este tema y no todos los adventistas también están de acuerdo en este tema, aunque hay en este tema, ¿no? A diferencia de otros, ¿no? Porque hay muchos temas en que los adventistas no estamos del todo de acuerdo entre nosotros. Pero en algunos de ellos la Iglesia Adventista no tiene una declaración oficial. Hay una tendencia tal vez teológica o dominante, pero no hay una declaración oficial. Por ejemplo, ¿eh? A los que les gusta la teología, respecto a la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo era la naturaleza humana de Cristo? Ahí hay una discusión entre los adventistas. La tendencia hoy, ¿no es cierto?, es una, ¿no? A tener una posición prelapsaria, pero o sea, que Jesús tuvo una naturaleza humana igual a la nuestra, pero sin tendencias al pecado, ¿no? Es normalmente la posición mayoritaria, pero hay muchos hermanos que no están de acuerdo con eso, y la Iglesia Adventista no tiene una posición oficial, digamos, da espacio para que haya una discusión. Pero en cuanto a la Trinidad, la Iglesia Adventista tiene declaraciones oficiales, ¿no? Porque creemos que hay suficiente evidencia en la Biblia y en el Espíritu de Profecía para poder sustentar la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? En la teología cristiana, católica, evangélica en general, ¿no es cierto? Se habla de esta relación que hay, ¿no es cierto? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos son uno, ¿no es cierto? Y cada uno no es el otro, pero cada uno es Dios, ¿no? Estas declaraciones están en este símbolo que a veces ustedes van a encontrar en algunas publicaciones. Los primeros cristianos usaron la cruceta, me olvidé el nombre, hay una especie de cruz tripartita, ¿no es cierto? Para poder explicar esto, a muchos no les gusta porque es un símbolo de origen aparentemente pagano, pero para los cristianos, los primeros cristianos, fue un símbolo que ellos lo adoptaron para poder expresar lo que ellos creían. Podríamos discutir si eso es lícito o no, ¿no es cierto? Pero bueno, es como los cristianos van lo entienden. Entonces, vamos viendo si cada una de estas declaraciones tiene sustento bíblico. No tenemos tiempo para profundizar tanto. Hay algunas ideas que creo que son del todo evidentes y no va a haber mayor discusión, así que lo vamos a pasar rápido, pero nos vamos a detener quizás en aquellas que son de mayor controversia o de mayor discusión. El Antiguo Testamento es muy enfático y muy claro en decir que hay un solo Dios, ¿no? Tenemos múltiples declaraciones, ¿no es cierto?, acerca de que solamente hay un Dios,
no, el único que merece adoración, no hay otro Dios aparte de Él. Y ahí yo tengo varios textos, creo que no es, ustedes los pueden después con tranquilidad revisar. Creo que este punto vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Quizás el de mayor fuerza es el de Deuteronomio 6:4, donde aparece ahí el de la declaración de la Shema, ¿no? La Shema que es una declaración muy característica del pueblo judío y que cerraba para ellos, así como para el mundo evangélico en general. Juan 3:16 es como el texto más importante de la fe para muchos evangélicos. Para los judíos, quizá el texto más emblemático y que de mayor identidad para ellos es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Esa es la Shema Israel, etcétera, ¿no es cierto? Y usa ahí la palabra Yahweh Ejad, ¿cierto? Jehová es uno, Ejad, esa palabra, que también es muy interesante. Vamos a inmediatamente más adelante a volver a esta palabra Ejad. Y en este contexto es que Dios promete la adoración de otros dioses, como por ejemplo en el segundo mandamiento, porque Dios es único, no hay otro como Él, es el único en realidad que tiene existencia, y todos los otros dioses son vanos, no tienen el poder que Dios tiene, o Dios los derrota, ¿no? Quizás aquí un paréntesis que podríamos hacer a esto es que hay muchos eruditos que hoy están presentando, ¿no es cierto?, la manera en que Dios describe su relación con otros dioses como la de Dios con seres o espirituales demoníacos que querían controlar las naciones de los tiempos de Israel, pero Dios se levanta delante de ellos para poder demostrar que solamente Jehová es creador, Jehová es Dios, y todos los demás, ¿no es cierto?, no tienen el poder, el alcance, ¿no? No, o sea, no está solamente la idea de que Jehová es el único Dios, sino que los dioses que otras naciones tienen en realidad no son Dios, son poderes demoníacos que intentan controlar las naciones, ¿no? Hay un contexto muy interesante en Medio Oriente al respecto para poder analizar también ahí. Ese es otro tema. Luego también el Nuevo Testamento nos dice que hay un solo Dios. Hay varios textos que nos recuerdan la unicidad de Dios, o sea que Dios es solo uno. Siendo que este no es un tema de mayor discusión, solamente podemos remitirnos al texto conocido de Efesios capítulo 4, versículo 6, perdón, que es el que aparece en la fe de Jesús, ¿no? Que quizás todos hemos estudiado o hemos enseñado a otros cuando dice que hay un Dios, ¿cierto? Y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos, ¿no es cierto? Efesios, eso está en Efesios capítulo 4, versículo 6, que nos ayuda a reforzar, recordar la importancia de la unicidad de Dios. O sea, ¿qué significa la unicidad de Dios? Que Dios es uno. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que la Biblia enseña que Dios es uno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos adelante. Ahora, sí, también, de manera interesante, también hay evidencia de pluralidad de Dios en la Biblia, y ya en el Antiguo Testamento hay esa evidencia, ¿no? No es del todo explícita, pero sí de manera sutil, de manera bien interesante. La Biblia nos sugiere que Dios es más que uno, ¿no? Por ejemplo, varios textos usan formas plurales para hablar de Dios, ¿ya? Está el mismo uso de la palabra Elohim, ¿ya? Aquellos que estudian hebreo saben que las terminaciones im en hebreo son plurales, ¿ya? Todas las terminaciones en im en hebreo son plurales. Por lo tanto, la traducción correcta de Elohim es dioses, ¿ya? Sin embargo, el Antiguo Testamento la utiliza como un nombre propio casi
y la utiliza como singular. Entonces es algo muy interesante, ¿cierto? Es como si nosotros dijéramos, y dioses creó el mundo, ¿cierto? O sea, usa una palabra plural, pero la trata como singular. Eso es la peculiaridad de la palabra Elohim en eh, en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque llega a ser casi como un nombre propio, pero que está en plural para referirse a Dios. Está ahí, hay varias declaraciones, ¿no es cierto?, en la Biblia. La más conocida quizás es en el momento de la creación de los seres humanos, de Adán y Eva, cuando dice ahí en Génesis 1:26 que dijo Dios, ¿cierto? Elohim habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿ya? O sea, Dios dice, Dios, o palabra plural, dice, el verbo está en singular, y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Hay una evidencia de una pluralidad. Y ahí hay varios otros textos, ¿no es cierto? Isaías 6:8, cuando dice, y oí una voz que dijo, ¿no es cierto? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? También es Dios el que está hablando allí. Eh, eh, Ahora, hay que reconocer que estos textos igual presentan cierto grado de ambigüedad, porque plural no significa necesariamente tres. Ahora, en hebreo existe también la forma verbal dual, por lo tanto, el plural tiene que ser tres o más, no solo dos, tiene que ser siempre tres o más en el hebreo, ¿ya? Porque hay una forma dual también, ¿ya? Hay singular, dual y plural. Entonces, debe ser al menos tres y más para poder entender esto. Entonces, ya hay una evidencia en el Antiguo Testamento eh, de esta pluralidad de Dios. Otra cosa interesante es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varios textos que presentan al ángel de Jehová como de características divinas. ¿Ya? Sí, aparece allí, ¿no es cierto?, el caso de Abraham, que se le aparece el ángel de Jehová, pero en la manera en que Abraham trata al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová se deja de tratar, tanto allí como en Éxodo, como en Jueces, ¿no? El caso de Manoa, cuando se trata con el ángel de Jehová, etc. Eh, hay se deja ver como que este ángel de Jehová es Dios en realidad, tiene características de Dios. No siempre que la Biblia dice ángel de Jehová se refiere a Dios, ya eso hay que ser claro. Pero hay algunos momentos en la Biblia que cuando aparece este ángel de Jehová, se lo trata con características divinas. Por lo tanto, pareciera que hay un ser que la Biblia llama, el Antiguo Testamento le llama el ángel de Jehová, que pareciera no ser Jehová mismo, pero que a la vez es divino. ¿Ya? Esa es la conclusión que han hecho algunos eruditos. Y eso se ve un poquito más evidente en Génesis 16:11 y en Éxodo 23:20 en adelante, cuando dentro de la lectura pareciera que hubiesen dos personajes, uno que fuese Jehová y el otro el ángel de Jehová. ¿Ya? Pareciera en el texto, ustedes pueden leer después, como le digo, no vamos a tener tiempo para poder revisar todo, pero pareciera que hiciera una diferencia entre Jehová y el ángel de Jehová. Ustedes pueden anotar los textos, pueden leerlos, ¿no es cierto? La pluralidad divina, entonces, vemos que está presente en el Antiguo Testamento, pero no es expresada de manera total y explícita, ¿ya? Por eso decimos que ahí hay algún tipo no sé, como que se puede ver algo, aunque no es del todo explícito. Uno puede inducir que después esto queda más claro en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya hay indicios de que Dios es más que uno. ¿Ya? Muy bien.
Luego vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento con varios textos que mencionan a los tres. Ahora, yo dije al principio, y lo vuelvo a repetir, no hay en la Biblia, ¿no es cierto?, una clara declaración de que donde se defina la Trinidad, como nosotros la entendemos, pero sí se mencionan a los tres en varios textos, y hay más, ¿ah? Estos son los que yo consideré que son más pertinentes, pero hay varios textos bíblicos en donde hay evidencia de que se está señalando por separado a tres, ¿cierto? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el más conocido, es Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay un par de cositas que decir de este texto bíblico. Primero, es que eh, la estructura gramatical, ¿no es cierto?, nos dice, nos muestra que es un nombre, pero está expresado ese nombre en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? También hay una especie de indicación de los tres, y que los tres son uno, ¿ya? A través de la palabra nombre. Ahora, también hay que mencionar que algunos hermanos, algunas personas que no creen en la Trinidad han objetado este texto diciendo que en algunos manuscritos no aparece, ¿ya? Y que aparentemente aparece otra forma del texto en un manuscrito que es, creo, sirio, y que sería una traducción de un manuscrito hebreo y que sería el más fiel, ¿no? Sin embargo, hay que decir que todo eso, esa argumentación está basada en conjeturas y son manuscritos muy tardíos como para poder considerarlos de manera objetiva como un testimonio fehaciente, ¿no? La evidencia abrumadora en favor del texto como lo tenemos nosotros en nuestras versiones españolas no nos permite pensar que este otro manuscrito fuese más fiel que todos los otros manuscritos que existen, que son más antiguos que este otro, ¿ya? Por lo tanto, no es posible, digamos, decir, no hay eruditos que puedan confiar en que lo que se dice de que este texto no está en los originales pueda ser cierto. O sea, bajo las técnicas de revisión de los manuscritos, no hay mucho peso en una declaración como esta, ¿no? El texto tiene toda la pinta de ser texto auténtico, real, y se menciona ahí el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero si alguien lo objetara, igual hay varios textos donde se mencionan los tres por separado, ¿no? Por ejemplo, en 2 Corintios 13, 14, cuando se despide, en el último versículo, el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, él dice, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Ya? Y noten ustedes, el Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. ¿Ya? Algunos van a decir, bueno, ¿por qué dice el amor de Dios al Padre y no Jesucristo Dios y no Espíritu Santo Dios? Bueno, son maneras, Pablo lo expresó así y él, hay que, en el texto está así, creemos que, por la evidencia que vamos a ver después, que no significa que Pablo le esté quitando la divinidad a Jesús y el Espíritu Santo. Tenemos que la evidencia de toda la Biblia nos dice que no sería esa la manera correcta de interpretar. Acuérdense que los textos donde quizás nos puede producir algunas dudas, aunque no son dudas del todo convincentes, hay que analizarlo a la luz de lo que la Biblia dice en su totalidad, ¿no? Por eso nosotros queremos en el principio toda escritura. Toda la Biblia nos ayuda a arrojar luz sobre aquellos textos que nos puedan ser un poquito más difíciles de entender.
Luego, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, está esta declaración que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿no? Noten ustedes, Espíritu, Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nuevamente se mencionan tres, Espíritu, Señor y Dios. Y está también el momento del bautismo de Jesucristo, donde se mencionan también los tres, que Jesús fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía de la paloma y una voz de los cielos, que es el Padre, que reconoce a su Hijo, dice, no, este es mi Hijo, entonces es un Padre, es el Padre, que habla a su Hijo, ¿ya? Y el Espíritu Santo se manifiesta como paloma. También hay un momento muy interesante que la Biblia testifica acerca de la presencia de los tres actuando en el momento del bautismo de Cristo. Muy bien. Luego está lo de Dios el Padre. No creo que haya que gastar mucho tiempo en esto, en demostrar que el Padre es Dios, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con eso. No es una asignación que aparezca tan común en el Antiguo Testamento, pero sí hay referencias a Jehová como Padre, ¿no? Ahí tenemos varios textos, no los vamos a leer porque creo que esto es algo que solamente para poder reafirmarlo, no creo que produzca tantas dudas. La designación preferida de Jesús hacia Dios fue Padre, lo que fue de alguna manera novedoso y revolucionario en las relaciones entre Dios y el hombre, ¿no? El hecho de que Él se refiriera a Dios como su Padre, ¿no es cierto? Nos muestra algo de su naturaleza y de su identidad también, ¿no? Luego tenemos el tema de la divinidad del Hijo y la distintividad del Hijo. Dijimos, ¿no es cierto?, que para poder sostener la doctrina de la Trinidad, nosotros tenemos que creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas y que cada una de ellas es divina. No nos vamos a centrar ahora en el tema de la divinidad de Cristo. Creo que la mayoría de nosotros va a estar de acuerdo en este tema. Sin embargo, hay que reconocer que hay algunos cristianos y también adventistas que han objetado la divinidad de Cristo. Creo que para poder objetar la divinidad de Cristo habría que borrar varias partes de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es muy clara al respecto, ¿ya? La Biblia menciona a Dios, y a veces yo he visto las argumentaciones que usan aquellos que no creen en la divinidad de Jesús, y la verdad que ninguna de ellas a mí me resulta del todo convincente, ¿no? Quizás hay algunas declaraciones que nos puedan presentar dudas, pero cuando uno ve toda la evidencia, creo que las dudas son disipadas, ¿ya? En la Biblia se muestra que el Padre y Jesús no son el mismo. Ese tema tampoco creo que vamos a tener que discutirlo tanto. Jesús, ¿no es cierto?, habla del Padre, que fue enviado él fue enviado por el Padre, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que el Padre y el Hijo no son la misma persona, ¿no? Yo no sé si alguien puede tener duda de eso, pero hay algunos que lo han presentado así. Yo muestro la evidencia donde Jesús habla en tercera persona del Padre, un botón de ejemplo, porque hay muchos otros textos donde Jesucristo habla del Padre en tercera persona y por lo tanto no podemos entender todos esos textos no tendrían ningún sentido si nosotros decimos que el Padre y el Hijo son la misma persona, ¿no? Creo que es claro en la Biblia que son personas distintas. La divinidad de Jesús quizás es un poquito más discutida. Yo voy a poner solamente los textos más conocidos, donde se habla, ¿cierto?, ahí en Juan 1.1, acerca de Jesucristo, que es el Verbo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo, ¿cierto?, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hay muchas discusiones respecto a cómo traducir correctamente esta última frase, ¿no? Del Verbo era Dios, genjologos, ho theos, ¿no?, en griego. ¿Cómo nosotros podemos
traducir de manera adecuada, correcta, ¿no? Es un verbo copulativo que está en imperfecto, donde hay dos sustantivos nominativos en griego, y entonces algunos dicen cómo nosotros vamos a traducir solamente, hay los testigos de Jehová intentan reducir un poquito la personalidad divina de Cristo al decir que Él no era un Dios en todo el sentido de la palabra, sino solamente un ser divino, porque el artículo no está delante de la palabra de Theos, dentro de la palabra Dios, por lo tanto, no habría que traducirlo como que Jesús es divino, pero no es Dios propiamente tal. Algo es cierto que se puede ver en eso, pero también tenemos que recordar que hay una regla en griego, la regla de Sharp, que nos dice que cuando una palabra no tiene, una palabra en una frase copulativa, cuando está el verbo ser o estar, copulativo significa que a través del verbo, ese verbo iguala el sujeto y el predicado, no es, cuando hay un verbo copulativo como ser o estar, y hay dos sustantivos en nominativo, entonces el primer artículo puede servir para las dos. Por lo tanto, no es necesario ponerle artículo a la segunda, al predicado. Entonces, de esa manera, la traducción, el verbo era Dios, es totalmente posible a través de la regla de Sharp. ¿Ya? Bueno, y ahí podemos discutir al respecto, pero la mayoría de los eruditos bíblicos, o sea, todos los eruditos bíblicos, dicen que este texto señala sin dudas, inequívocamente, la divinidad de Jesucristo. Ahora, si algunos van a proponer que el texto en realidad lo que está diciendo es que Jesús es de naturaleza divina, y eso también es muy claro en la Biblia, pero que no es igual a Dios el Padre, hay otro problema, porque hay tres interpretaciones para la divinidad de Cristo. Una, que Jesucristo no era Dios, y esa no tiene ninguna evidencia. Otra es que Jesucristo es igual al Padre y es Dios, igual que el Padre, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay diferencia entre ellos, que son distintos, diferentes, esa es la posición tradicional, pero hay otra posición que dice que Jesucristo es divino, pero no es el Dios creador, y por lo tanto es un Dios creado. ¿Ya? No sé si ustedes logran conseguir que en algún momento, eso es la idea de Arrio, ¿no? Arrio fue un presbítero de Alejandría que cuando cesaron las persecuciones, ¿cierto?, a principios del siglo IV, él estaba enseñando esto, y eso significó de que la iglesia cristiana de aquella época tuviera que convocarse para poder resolver su primera discusión teológica en esos tiempos, ¿no? Ya había habido un concilio antes en los tiempos apostólicos, pero debido a la persecución no hubo un concilio, una especie de congreso, vamos a decir, de toda la iglesia, o de los líderes eclesiásticos, hasta el año 325, donde quizás el tema principal que se trató allí, hubieron otros como el canon y otros temas administrativos, pero quizás el tema de mayor discusión fue el tema de la divinidad de Cristo a partir de las discusiones de Arrio. Entonces Arrio enseñaba eso, que Jesús era divino, pero él no era el Dios creador, ¿ya? Porque él había tenido un inicio, es como un Dios creado. Y los testigos de Jehová creen algo similar, ¿ya? Algunos de nuestros pioneros también tuvieron una idea similar, arriana o semi-arriana, ¿no? Entonces, eso ha causado cierta discusión entre las iglesias adventistas, si algunos de nuestros pioneros, como James White, como Joseph Bates, John Lowborough, aparentemente ellos no creían en algún momento en la plena divinidad de Cristo o en la Trinidad. Entonces, ¿en qué momento es que la iglesia comenzó a creer, a creer en la Trinidad? Esa es una discusión que la iglesia adventista ya ha estudiado, ha profundizado, y hay suficiente evidencia. No, yo lo que podría decir respecto a eso es que la razón por la cual la iglesia adventista finalmente cree en la divinidad de Cristo y la Trinidad es por las declaraciones de Elena de White, especialmente en el Deseo de todas las gentes, donde ella
toma una posición clara que en algún momento fue chocante, pero que todos entendieron que dentro de la discusión que había dentro del mismo adventismo, ella fue la voz que acalló la discusión respecto a la divinidad de Cristo, ¿ya? Entonces, como iglesia adventista, nosotros entendemos que la Biblia nos da suficiente evidencia para creer que Jesús es Dios. O sea, yo puse ahí algunos textos, pero obviamente hay muchos más. Ustedes pueden profundizar en ese tema. No quiero, ya el tiempo está pasando, ya, y quiero entrar a lo que me pidió el pastor, que fuese un poquito más enfático, que es respecto al Espíritu Santo. Bueno, nos quedan 5 minutos, pastor, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de, no sé, hasta, o te No, quieran. pastor, mire, como el tema va avanzando, usted tome su tiempo nomás, no se preocupe. Ya, Hasta ahora, ok, por lo menos, no hay preguntas, entonces ese espacio lo podemos ir minimizando. Ya, así ok, que tranquilo perfecto, con el tiempo, no se preocupe. perfecto. Sí, igual aquí me están esperando, pero justo llegó ahí mi cuñado entonces dije, ya me van a tener que esperar un ratito mientras tomo el tema, así que, pero bueno, sí, me gusta a mí también esto, así que vamos a tratar de avanzar. Entonces, vamos ahora respecto al tema del Espíritu Santo propiamente tal, ¿no? El Espíritu Santo aparece continuamente en la Biblia. Es interesante que el Espíritu Santo aparece con características personales, ¿no? O de alguien, no algo, ¿ya? Porque hay alguna interpretación del Espíritu Santo que dice, no, el Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿no? Y los testigos de Jehová creen eso, que el Espíritu Santo es la agencia, la acción de Dios actuando en el mundo. Simplemente una energía, un poder, el poder de Dios, pero no es una persona. Bueno, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo posee inteligencia, voluntad, emoción. El Espíritu Santo puede ser contrastado. Interesante que a pesar de que la palabra griega neuma, que usa la Biblia para describir el Espíritu Santo, es neutro, los ¿cómo se llama? El, los pronombres que se utilizan con la palabra neuma cuando se refiere al Espíritu Santo son personales, no neutros. Como en griego existe el pronombre y el artículo neutro, pero en la Biblia cuando se habla del Espíritu Santo no se usa el neutro, sino que se usa eh, el masculino, ¿no? El masculino singular y no el neutro, que sí se usa para otras cosas, ¿no? Y también la Biblia le llama otro consolador, y esa es una evidencia también de que es alguien distinto a él. Vamos a profundizar un poquito eso, ¿no? Algunos quizás el tema que algunos dicen, bueno, es que ¿por qué el Padre tiene un nombre que podría ser Jehová, que eso es discutible que el nombre del Padre sea Jehová, pero bueno, digamos, ¿ya? ¿Por qué el Padre tiene un nombre, Jehová? ¿Por qué el Hijo tiene un nombre, que es Jesús, pero el Espíritu Santo no tiene un nombre? ¿Ya? ¿Qué significa que se lo designe simplemente como Espíritu Santo? Entonces, el ser llamado espíritu, ¿cierto? Da a algunos la idea de algo abstracto, impersonal, que no es una persona. Pero nosotros tenemos que entender que los nombres y las funciones que se nos dan respecto a la divinidad tienen que entenderse más a partir de esta función en torno al plan de salvación. ¿Ya? Jesús es el Salvador que se encarnó, el Padre es el que envía. Nosotros creemos que la función de hijo enviado, ¿no? La función de Jesucristo dentro del plan de salvación, de sumisión al Padre, es en el contexto del plan de salvación. Y lo mismo el Espíritu Santo. Se nos revela así por la función que ocupa dentro de la economía de la salvación, dentro del plan de salvación. El Espíritu Santo tiene una función particular, específica, y por eso se le designa como espíritu, porque es el encargado de trabajar de manera interna en los corazones de nosotros, ¿no es cierto? Y es por eso que se lo presenta de esa manera como un espíritu,
en virtud a su función, no necesariamente queriendo explicar su naturaleza, que sabemos que es espiritual. Dios es espíritu, dice la Biblia, pero no significa que no tenga una personalidad. A eso es lo que queremos decir. Entonces, ¿cuáles son las funciones de cada uno? El Padre envía, Jesús es el que se entrega por nosotros y el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, ¿cierto? Es la manera en que la Trinidad trabaja de manera coordinada, consistente, concertada, digamos, para poder lograr nuestra salvación. Y por eso se lo designa como Espíritu Santo. ¿Alguna otra evidencia respecto o sea, eso podemos decir en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo? Y en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo, nosotros tenemos algunas evidencias. Primero, quizás las que algunos las cuestionan, pero a mí me parece que igual son importantes. Es que hay al menos dos referencias en la Biblia en donde se usa la palabra Dios y se usa la palabra Espíritu Santo como sinónimos, como intercambiables, ¿ya? Una de ellas está en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Si alguien quiere leer, aquí vamos a tratar de leer juntos. Voy a traer mi Biblia, perdón. Muy bien. No sé si alguien quiere leer, y así no hablo yo todo el rato. ¿Qué texto es? Porque están muteados nuestros hermanos, entonces. Ah, ya. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pastor Hernández. Usted va a ser mi lector bíblico. No hay problema. Hechos 5, 3 y 4. Sí. Dice así: Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué se llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? 3 y 5, ¿cierto? 3 y 4. 3 y 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien, muchas gracias. Estamos en la historia de Ananías y Zafira. Y es interesante que en el versículo 3 dice que Ananías y Zafira permitieron que Satanás pusiera en su corazón mentirle al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice que por mentirle, esto que dice mentirle al Espíritu Santo, dice que finalmente eso de mentirle al Espíritu Santo es haberle mentido a Dios. Eso dice el versículo 4. Entonces, si nosotros ponemos las dos declaraciones de a quién le están mintiendo Ananías y Zafira, el versículo 3 dice que le están mintiendo al Espíritu Santo. Y el versículo 4 dice que le están mintiendo ¿a quién? A Dios. Entonces, aquí hay una clara declaración de que mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. ¿Ya? Es claro ahí en el texto bíblico. Algo similar ocurre ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17. Pastor Hernán, nuevamente lo voy a molestar. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, muchas gracias. Dice que somos templo de ¿qué? De Dios. Y como somos templo de Dios, ¿quién vive en nosotros? Dice el mismo versículo 16. El Espíritu Santo. Entonces noten ustedes que el mentirle, el hecho de que seamos templo de Dios permite que el Espíritu Santo viva en nosotros. ¿Ok? Entiendo que vamos a dejar las preguntas al final, Pastor Hernán, o ya, ok. Hermano Orante, un abrazo. Ahí escriba su preguntita para que podamos tenerla considerada para adelante. Muy bien. También la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene atributos divinos, ¿ya? El Espíritu Santo, por ejemplo, tiene
omnisciencia. ¿Ya? Este texto de 1 Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11 es un texto un tanto complejo a veces, pero nos muestra que el Espíritu Santo conoce las cosas que Dios conoce. A ver si el pastor Hernán nos ayuda con 1 Corintios 2, 10 y 11. ¿Cómo no? 2, 10 y 11. Dice, Ujú. pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, o sea, tiene un conocimiento tan profundo como el de Dios, ¿no es cierto? Y la de conclusión es porque Él también es Dios. Entonces, tiene atributos divinos. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer porque Él sabe todas las cosas, ¿no? Él sabe todas las cosas y Él nos las hará saber. Muy bien. Y así, hay otros textos, yo me voy a obviar, creo que o sea, reforzando el primero, creo que nosotros podemos entender que la Biblia atribuye al Espíritu Santo atributos que son de Dios también, ¿ya? Y ahí tienen ustedes omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, perdón, eternidad. El Espíritu, ¿cierto?, es eterno. ¿Qué más? También el Espíritu Santo hace obras divinas. El Espíritu Santo está presente en la creación. Nos dice que el Espíritu Santo creó. Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que regenera el corazón, ¿cierto? Que nosotros, cuando le habla ahí a Nicodemo, que debemos nacer del agua el Espíritu, ¿no es cierto? Nacer del agua tiene que ver con la regeneración, con ser nuevas criaturas, ¿no es cierto? Y somos nacidos, somos regenerados, transformados por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. El Espíritu Santo es el que produce la revelación, ¿cierto? La Biblia dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, dice en 2 Timoteo 3:16. Y en 1 Pedro 1:21 nos dice que el que inspiró a los hombres, a los profetas, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Noten ustedes cómo podemos cruzar a esta información. Toda escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Y 2 Pedro 1:21 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así como Dios es el que inspira, ¿y quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos participan en la revelación y en la inspiración de la Escritura. Entonces, vemos allí en varios otros textos, que ya los leímos, algunos de ellos, que hay un trabajo en armonía, en unidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, ¿no es cierto? Cómo ellos van trabajando eh, en el plan de la salvación, ¿no? En la economía de la salvación. Ellos trabajan juntos, hacen las obras de Dios, ejecutan el plan de salvación juntos. Y una pregunta más sería, ¿es el Espíritu Santo una persona distinta al Padre y el Hijo? Recuerda que dijimos que no solamente le debemos que demostrar que haya sido divino, sino que también su distinción, su distintividad de que el Espíritu Santo es distinto al Padre y el Hijo. Porque hay algunas personas que dicen que ya, está bien, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, ¿ya? Pero no es una persona, una tercera persona, sino que es el mismo Padre o es el mismo Hijo, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿ya? Sin embargo, creo que la Biblia es clara cuando Jesús lo llama a él otro consolador. La palabra que utiliza ahí para otro es el que significa distinto, pero de la misma naturaleza. Jesucristo, ¿no es cierto?, dice que el Espíritu Santo es el que lo reemplaza, porque Él va a estar intercediendo por ellos en el cielo, y el Espíritu Santo es el que estará con ellos, ¿no? Jesús les dice, mire,
yo estaré con ustedes para siempre, pero a través del Espíritu Santo, porque yo tengo que ir a hacer un trabajo, una obra en el cielo. Y por lo tanto, Él envía el Espíritu Santo. Él les hablará las cosas, Él les recordará las cosas. Él estará como mi paracletos, como un representante, otro consolador, otro, ¿no es cierto?, distinto, pero de la misma naturaleza, que estará en su lugar. Él lo reemplaza, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, no se puede el Cristo glorificarse a sí mismo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que lo glorifica, y Jesús es el que da al Espíritu Santo, Él es el que lo envía, por lo tanto Él no se puede enviar a sí mismo, ¿ya? Si el Espíritu Santo es Jesús, no tendría sentido hablar de la segunda venida, porque en Hechos, cuando Jesús sube, dice, Él sí mismo vendrá como lo habéis visto ver al cielo. Pero si Jesús ya descendió como Espíritu Santo, entonces estaríamos diciendo, bueno, en realidad Él ya vino, Jesús ya está con nosotros a través del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué lo estamos esperando? La Biblia es clara, enfática, que Jesús vendrá en un futuro. También el pecado imperdonable. La Biblia dice, Jesús dice, que cualquier pecado, blasfemia contra el Hijo le será perdonada, pero no contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, si el Espíritu Santo y el Hijo son la misma persona, aquí hay un versículo que no se podría entender, sería totalmente sin sentido y contradictorio, porque Jesús dice, no, ustedes pueden blasfemar al Hijo, pero no blasfemar al Espíritu Santo. Eso no les será perdonado, ¿no? Les puede ser perdonada la blasfemia contra el Hijo, pero no la blasfemia al Espíritu Santo. Y ahí vemos que son dos distintos, no pueden ser el mismo. Y todas las declaraciones que mencionan a los tres, obviamente también no tendrían ningún sentido. Bueno, yo tengo aquí algunas citas de Elena de White rápidas que quisiera mencionarla. Especialmente me interesa esta primera, porque quiero que ustedes entiendan cómo a veces Elena de White ella va desarrollando, comprendiendo cada vez mejor su mensaje. Elena White ella menciona que ella revisa sus materiales, los va editando para que puedan expresar mejor lo que ella quiso decir. Entonces, hay algunos hermanos que utilizan el párrafo que está a la izquierda para decir que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Ya? Y dice así la declaración. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, a los discípulos, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo como el omnipresente. Entonces, el hermano Juan acá está diciendo que Jesús está presente en todas partes y con sus hijos en todo el mundo, hoy en día a través del Espíritu Santo. Pero en la declaración ahí que yo puse con negrita, ella dice, el Espíritu Santo es el mismo, o sea, Jesucristo mismo, desvestido de su personalidad humana, independiente de ella. Entonces, basado en esta declaración, algunos hermanos dicen, aquí el hermano Paz dice que el Espíritu Santo y Jesús son el mismo. Esta declaración está aquí, ¿no es cierto? Fue escrita en 1895. La hermana Juárez, cuando estaba escribiendo El deseo de toda la gente, consideró que esta declaración debía ser incluida en el deseo de toda la gente, pero ella la revisó, la editó para que pudiese quedar más claro lo que ella quería decir. Y noten ustedes que ella, el párrafo que aparece en el deseo de toda la gente es muy similar, pero aquella parte donde ella decía que el Espíritu Santo es el mismo desvestido de su personalidad humana, ella la editó porque se dio cuenta que podría dar para confusión. Y por lo tanto, en 1898 la declaración dice ahora, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero desvestido de la personalidad humana independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar. Lo mismo que aparece en el otro texto. Entonces, noten ustedes que ya no dice que es el mismo, sino que dice que es el representante de Cristo. O sea, alguien que es el representante no es la misma persona, sino ya no sería el representante, es el consolador. Eso significa consolador, el paracletos, el que habla en lugar de otro, el que está para poder
ser vocero del otro. Eso es lo que significa la palabra paracletos, el consolador. Por lo tanto, tenemos allí que claramente la hermana Juez dice que el Espíritu Santo no es el mismo Jesús, sino que es el representante de Jesús. Así lo clarifica en el deseo de toda la gente. Noten ustedes lo que dice también en el deseo de toda la gente. Dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. O sea, no iba a ser como Jesucristo, que vino con naturaleza humana, por lo tanto no se podía manifestar en la plenitud de su poder, sino que venía, ¿no es cierto?, en toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, aquí hay una clara declaración de Ellen White de la tercera persona de la divinidad. Yo creo que no sé si puede ser ella más explícita para poder hablar de una tercera persona. No es ni la primera ni la segunda, es la tercera persona de la divinidad, ¿ya? Luego está algunas declaraciones que ella tiene de la Trinidad, que lo dice de esta manera, ¿no es cierto? Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Es verdad que ella no utiliza la palabra Trinidad, pero aquí dice trío celestial. Ahora, hay muchas razones por las cuales ella no podría usar la palabra Trinidad, que podríamos nosotros pensar, pero la principal es que el concepto de Trinidad cristiano, especialmente el católico y de muchos evangélicos, es distinto al concepto de Trinidad que nosotros tenemos hoy día, que creemos que es el bíblico. Por lo tanto, nuestros pioneros, aunque después terminaron, muchos de ellos, la iglesia termina aceptando la Trinidad, sí hace una distinción entre la Trinidad que creen otros cristianos con la Trinidad que nosotros creemos. La Trinidad católica, evangélica, está basada más en la filosofía que en la Biblia. La Trinidad bíblica es como nosotros lo estamos explicando acá, tres seres divinos, coeternos que trabajan por la salvación, y de ahí la manera en que se entienden las relaciones entre ellos, nosotros no podemos meternos mucho. O sea, no podemos nosotros comenzar a describir esas relaciones entre ellos, porque ahí es donde comenzó el debacle, por así decirlo, de la teología cristiana, donde se utilizó la filosofía griega para intentar explicar la manera en que ellos se relacionaban. Y no vamos a entrar en ese tema, pero solamente que ustedes sepan que la Trinidad católica, la Trinidad evangélica o de muchos evangélicos no es necesariamente la Trinidad bíblica. Ya uno tiene que darse cuenta un poquito de eso. Entonces la hermana Joy habla de las tres personas del trío celestial. Y luego, ¿no es cierto? Aquí hay otras declaraciones donde dice la obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en el receptáculo de la promesa que procede de las tres personas de la divinidad, nuevamente las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Menciona tres personas. Luego dice ella claramente aquí en este manuscrito, el Espíritu Santo es el consolador en nombre de Cristo, personifica a Cristo, pero es una persona distinta. Creo que ahí es concluyente, ¿no? Luego dice ella, tres agentes distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan juntos por los seres humanos. Bueno, pastor, esto es lo que yo quería presentar. Terminemos, hay muchas otras cosas que podríamos decir, pero creo que vamos a dejar un espacio para poder responder algunas de las preguntas, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos, pastor, el tiempo que usted se ha dado este domingo, que es su día de descanso. Mañana clases, pero queremos agradecerle por este tiempo. Y mire, particularmente, yo creo que usted en el chat puede leer una pregunta puntual que señala nuestro hermano Miguel Brante eh, en relación puntualmente al Espíritu Santo y Cristo, nuestra justicia. Él es un asiduo defensor del concepto de justificación por la fe, está hablando del mensaje del tercer ángel, del sábado, y quizá a lo mejor no es el tema puntualmente que estamos tratando, pero una respuesta quizá un poquito rápida podría ser, es la única pregunta que tenemos, y de ahí tenemos una respuesta, un comentario de Yampin puntualmente.
Muchas gracias, hermano Miguel, por su pregunta. La verdad que desconozco la relación específica que usted podría estar preguntando. No sé, a veces hay algún predicador que intenta articular nuestro mensaje, ¿no? Nuestro mensaje de lo que es la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, etcétera, ¿no? Y nosotros creemos que toda la verdad, tal cual está en Jesús, debe estar articulada de tal manera que es parte de nuestro mensaje, ¿ya? Sabemos que la justificación por la fe, el mensaje de salud y todo lo que se nos ha revelado nosotros como iglesia adventista para este tiempo del fin, está todo conectado, ¿no? Y creo yo que el Espíritu Santo es vital para el cumplimiento de la misión. Nosotros no podemos completar la misión por nosotros mismos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión, ¿no? Creemos que estamos en el día de expiación antitípico, por lo tanto, así como el pueblo de Israel afligía sus corazones para poder estar de pie delante del día de expiación, delante del juicio, hoy día nosotros, a través del Espíritu Santo, somos sellados para salvación y el Espíritu Santo es el que nos habilita para el cumplimiento de la misión. Por lo tanto, sin duda, el Espíritu Santo es importantísimo para poder enfrentar este tiempo del fin, ¿no es cierto? Es el que nos va a asegurar la victoria, ¿no? O sea, Cristo nos asegura la victoria en la cruz, pero el Espíritu Santo es el que nos asegura de que los méritos de Cristo puedan ser aplicados en nuestra vida a través de su presencia con nosotros, ¿ya? Cristo nos puede defender en el juicio si nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y estamos viviendo en una continua comunión con Él. Entonces, yo no sé si esa es la conexión que usted escuchó, que alguien podría decir, yo no estoy seguro, pero yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo es vital para el cumplimiento de la misión, para el cumplimiento del mensaje que nosotros tenemos que vivir, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos limpia, nos purifica, el Espíritu Santo es el que produce la lluvia tardía, el Espíritu Santo es el que nos madura el grano, digamos, para poder estar preparados cuando Cristo venga, etcétera, ¿no es cierto? Son algunas de las expresiones que podríamos tener y que es vital para estos tiempos, ¿no es cierto? Nosotros a veces hemos discutido dentro de la Iglesia Adventista si la obra del Espíritu Santo, que a veces la referimos hacia la santificación, está relacionada o cómo se relaciona eso con la justificación por la fe. Yo creo que es una discusión un tanto artificial. Creo que de un punto de vista teológico, a veces podemos hacer una diferencia entre una justificación forense, ¿no? O sea, lo que Cristo hizo por nosotros, y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que Cristo hace en nosotros. Pero desde un punto de vista de la experiencia, es difícil hacer la diferencia. Teológicamente es correcto, para no pensar que somos salvos por las obras, pero la obra de Cristo es una y una única obra en nosotros. Nosotros no podemos separar tanto la justificación con la santificación. Son distintos en conceptos, pero en una sola experiencia. Por lo tanto, creo que está totalmente conectado con todo lo que estamos hablando. No sé si respondí la pregunta porque desconozco cuál era la conexión que él escuchó, pero bueno, eso es la que yo veo. Sí, muy bien, muchas gracias, pastor. No, respondida, creo yo. Eh, Particularmente, pastor, hay un comentario ahí de Yasmín que ella menciona y dice que saca sus propias conclusiones. Quizá podríamos también reafirmar en parte lo que ella está señalando. Ella dice, hola, pastor, pienso que cuando vino Jesús a la tierra, muchos dudaron de él porque no le conocían hasta que le vieron actuar. Jesús vino con cuerpo físico porque tenía un propósito específico. Ahora el Espíritu Santo viene con un propósito global y solo le van a conocer a aquellos que logren esa relación personal con Él. Amén. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque Exacto. Jesucristo dijo, ¿no? Les conviene que yo me vaya. A veces un tiempo me quedé pensando, digo, ¿por qué nos convenía que se fuera, no? Qué lindo sería tener a Jesús con nosotros, ¿no? Imagínense que el pastor Hernán podría decir, bueno, hoy día
por Zoom vamos a tener a Jesús, ¿no? En vez de estar invitando a Sergio Celi, yo no tendría nada que hacer ahí, ¿no? Porque si Jesús se hubiese quedado, hubiese sido muy bonito. Sin embargo, él tenía una misión que cumplir como ser humano, porque Jesucristo, acuérdese que él se hizo hombre. Y como nuestro representante, él ahora intercede por nosotros en el cielo. Él ocupa el lugar que Adán perdió en el concilio divino, ¿no es cierto? La Biblia da evidencia que Dios tiene algún tipo de cuerpo, de gobierno, por así decirlo, ¿no? Donde hay representantes de todos los mundos. Y Manahuay habla de eso también. Y en la Biblia hay mucha evidencia al respecto. ¿Ah? Es un tema que ha resurgido por los estudios bíblicos y adventistas, este tema del concilio divino a través del cual Dios gobierna el universo. Y Adán tenía el lugar de representatividad. Y eso fue quitado por Satanás, ¿no? En el libro de Job hay varias evidencias de que Satanás intenta apropiarse de ese lugar que le pertenecía a los seres humanos dentro de los hijos de Dios, del concilio de los hijos de Dios. Sin embargo, Jesucristo vuelve a restaurar y recuperar el lugar que Dios le había dado a la humanidad en un inicio, y por lo tanto es una función muy importante la que Jesús está ocupando ahora en el cielo. Y mientras Él está allá, Él envía a su representante acá, que es el Espíritu Santo, para que trabaje en nuestros corazones y pueda hacer esa obra, como dices tú, espiritual, global, y que está presente en todas partes. Por eso es muy importante la función del Espíritu Santo dentro del plan de salvación, a fin de poder llamarnos al arrepentimiento, hacernos comprender su palabra y prepararnos para encontrarnos con Él. Amén. Muchas gracias, Yasmín, por tu comentario. Muy bien, ¿eh? Un abrazo. Sí, muy bien. Muchas gracias, pastor. Mire, por temas de tiempo, solamente quizá podríamos escuchar una pregunta si es que la hubiese. Alguien que pueda ahí levantar su mano. Yasmín le está agradeciendo, pastor, con un corazoncito. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta más? De lo contrario, concluimos en este momento. Creo que no hay, así que pastor, muchas, pero muchas gracias por este tiempo que usted dedicó. Le vamos a pedir que pueda dirigirnos a través de una oración. Ok, vamos ahora. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte, podemos, Señor, saber cuáles son tus propósitos para nosotros. Señor, sabemos que en nuestras mentes finitas a veces no podemos comprender a cabalidad completa, total, los misterios, Señor, de tu persona. Pero sabemos, Señor, que eres un Dios real, que existe, que trabajas por nosotros, que hiciste todo lo posible, Señor, para que nosotros seamos salvos y que a través de Cristo hoy podemos acceder a esa salvación. Queremos pedirte, Señor, que tú nos sigas ayudando para que esa obra que comenzaste pueda ser continuada en nosotros y seamos cada vez más semejantes a ti. Señor, bendice a Pastor Hernán, bendice a cada hermano, cada hermana que esté presente, aquellos que pusieron atención, tomaron nota, Señor, aquellos que puedan ser bendecidos, Señor, con la temática. Y que si en algún momento existen dudas, Señor, que en ningún momento esas dudas nos lleven a apartarnos de ti, sino que nos lleven, Señor, a querer conocerte más, profundizar más nuestro conocimiento y por sobre todo a hacer una bendición para que otras personas también te conozcan. Ayúdanos, acompáñanos, Señor, y siempre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.